Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. En los últimos días, el mundo del entretenimiento ha sido testigo de una situación que nadie esperaba. Todo comenzó con la llegada del reconocido actor Barb Akhtas como invitado especial en la nueva serie protagonizada por Yamur Yüksel. Desde el primer día de rodaje, la tensión se sentía en el aire. El ambiente, que inicialmente prometía ser de colaboración y entusiasmo, pronto se tornó en un escenario de conflicto y decisiones drásticas. Según fuentes cercanas al equipo de producción, Yamur Yüksel tuvo una fuerte discusión con el director de la serie. Aunque los motivos exactos del altercado no han sido revelados oficialmente, varios miembros del set afirmaron que se trató de desacuerdos creativos respecto a las escenas y la dirección general del proyecto. Testigos aseguraron que en medio de la disputa, Yamur alzó la voz y exclamó: "No estoy aquí para cumplir caprichos de nadie, merezco respeto y profesionalismo". La discusión escaló hasta tal punto que la actriz se encerró en su camerino por horas, negándose a continuar con las grabaciones hasta recibir una disculpa formal. En medio de esta tensión, Barb Akhtas, quien apenas se había incorporado al elenco, tomó una postura inesperada. Conocido por su profesionalismo y carácter firme, Akhtas se reunió con el director y le transmitió un mensaje contundente: "Si Yamur no es respetada, yo no participaré en esta producción. Mi nombre no estará en algo que no valoro". Esta declaración dejó al equipo de dirección perplejo. La posibilidad de perder a dos actores de renombre en tan poco tiempo puso en riesgo el futuro de la serie. El director, al ver cómo la situación amenazaba con descarrilar todo el proyecto, decidió actuar. A pesar del orgullo herido, se acercó a Barb Akhtas para ofrecerle un papel más desarrollado y un contrato especial con condiciones que demostraran el compromiso del equipo con la calidad y el respeto profesional. Barb Akhtas aceptó reunirse nuevamente con el director, esta vez acompañado por su representante legal y un miembro del sindicato de actores. La conversación, aunque tensa al principio, se tornó constructiva. "Lo que pedimos no es un trato especial", dijo su representante, "sino un entorno donde los artistas puedan crear sin temor a ser desestimados o maltratados". Estas palabras resonaron profundamente en el equipo de producción, quienes empezaron a replantearse la dinámica de trabajo en el set. Mientras tanto, Yamur Yüksel seguía recluida en su camerino, recibiendo mensajes de apoyo de colegas, fanáticos e incluso de otros actores que habían enfrentado situaciones similares. En redes sociales, el hashtag #respeto para Yamur se volvió tendencia, lo que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. El caso ya no era solo un conflicto en un set de grabación, se había convertido en un símbolo de las luchas por condiciones dignas en la industria del entretenimiento. Días después, la producción emitió un comunicado oficial en el que reconocía que se cometieron errores en la gestión de diferencias creativas y que se tomarían medidas para garantizar un ambiente profesional, colaborativo y respetuoso para todos los miembros del elenco y del equipo técnico. A esta declaración se sumaron otras figuras influyentes del medio, quienes apoyaron públicamente a Yamur y a Barb por su postura firme. La actriz, finalmente, salió de su camerino y se dirigió al equipo completo en una reunión general. "No estoy aquí para ganar simpatía", dijo con voz firme, "sino para exigir el respeto que cualquier profesional merece. Si seguimos aceptando lo inaceptable, nada va a cambiar". Su discurso fue recibido con un aplauso colectivo que marcó el inicio de una nueva etapa para la producción. Como resultado del escándalo, varios cambios estructurales se implementaron, se contrató a un nuevo asistente de dirección con experiencia en gestión de conflictos, se introdujeron sesiones semanales de diálogo creativo.
Y se incorporó una figura de mediación neutral para resolver futuras tensiones. Además, se acordó que todos los guiones y decisiones creativas serían revisados en conjunto con los actores principales para evitar malentendidos. La serie, que inicialmente corría el riesgo de cancelación, resurgió con más fuerza. La prensa ahora hablaba de ella no solo por el drama detrás de cámaras, sino también por el compromiso que mostraba con el bienestar de su equipo. Barb Akhtas y Yamur Yüksel regresaron a escena con una química renovada y un sentido de propósito claro, demostrar que el arte y la dignidad pueden ir de la mano. No obstante, no todo fue reconciliación y progreso. Algunos miembros del equipo que apoyaban al antiguo sistema se sintieron desplazados. El director de fotografía abandonó el proyecto alegando diferencias irreconciliables, y uno de los guionistas originales fue reemplazado tras filtrar información sensible a la prensa. Estas bajas, aunque significativas, fueron vistas por muchos como una necesaria purga que permitiría un nuevo comienzo. El impacto de lo ocurrido trascendió la serie. Otros sets empezaron a implementar políticas similares, y sindicatos artísticos aprovecharon el momento para impulsar reformas laborales largamente esperadas. El nombre de Yamur Yüksel se volvió sinónimo de coraje y dignidad profesional, mientras que Barb Akhtas fue reconocido como un aliado firme y coherente. La serie, finalmente titulada Entre sombras y luz, estrenó su primer episodio semanas después de lo previsto. La expectación era máxima. En su primera emisión, rompió récords de audiencia y fue aclamada tanto por su contenido como por el esfuerzo colectivo que la llevó a la pantalla. En la escena final del capítulo piloto, los protagonistas comparten un diálogo que, según algunos críticos, reflejaba su experiencia real. Solo en la oscuridad más profunda aprendemos a valorar la luz. Y a reconocer quienes están dispuestos a encenderla contigo, aunque ardan. Los espectadores, conmovidos, sabían que esas palabras iban más allá de la ficción. ¿Y tú, qué opinas de lo sucedido? ¿Crees que este cambio en la industria es real o solo una moda pasajera? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y estar atentos a nuestro próximo contenido donde analizaremos más a fondo los cambios que se están gestando tras bambalinas. Hasta la próxima. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación nos motiva a seguir trayendo los mejores contenidos para ti.